Papito lindo. Bendecimos, Señor, esta palabra, bendecimos este discipulado y bendecimos, Señor, a cada uno, Papito lindo, de tus hijos, Señor, que se han hecho presentes, Señor, en esta hora, Señor. Sabemos, Padre Celestial, que como siempre tú nos lo has dicho, Padre, de que toda casa, Señor, que nos abriera la puerta, Padre, para predicar tu palabra, Padre Celestial, tú la convertirías en un tabernáculo, Señor, en donde tu presencia, Señor, habitaría, Papito lindo. Bendecimos este hogar, a cada miembro, Señor, de esta casa, de esta familia, a cada persona, Señor, acá en esta habitación, Señor, para escuchar el consejo de tu palabra. De igual forma, te suplico, Papito lindo, que pongas guarda, por favor, en mis labios, para que lo que hablemos, Señor, sea entendible, Padre Celestial, de una forma que tu gracia, Señor, esté en nuestras vidas, Padre, y que la misma no regrese a ti vacía, Padre, sino que cumpla el propósito por el cual la enviaste, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, pueden sentarse. No sé cómo, que también vean ahí. ¿Sí logran ver bien? Ok, miren. Pues estudiando la Biblia, el Señor me hablaba acerca de este tema que lo hemos titulado Enfrentando dificultades juntos. Amén. O sea, esa palabra dificultades puede ser problemas, tropiezos, estorbos, frustraciones, fracasos. Una mala nota. ¿Perdón? Una mala nota. Una mala nota. No, pueden ser varias cosas, ¿sí? Por eso la palabra dificultades abarca mucho, ¿verdad? Pero lo importante es siempre saber de que en medio de cualquier dificultad, problema o mala nota, nunca van a estar solos. Por ejemplo, ¿verdad? Por una mala nota, un papá o una mamá no le va a decir a uno, bueno, ya no sos mi hijo. No, al contrario, ¿qué es lo que hay que hacer? Esforzarse sabiendo que nuestro trabajo, a mí me lo decían mis papás, sí, lo único que tenés que hacer es estudiar, me decían. ¿Okay? Y a pesar de eso, siempre estuvieron apoyando, o sea, nunca por una mala nota me desecharon, sino siempre en medio de las dificultades tenemos que llegar a entender de que tenemos a alguien que nos apoya, que nos va a amar, a pesar de ser como seamos, bien portados, mal portados, siempre nos van a amar, porque sobre todas las cosas, quien nos ha amado es Dios. Y si estamos con vida en este día, definitivamente es porque Dios así lo ha querido. Entonces, algo que nos quede muy importante y tenemos que atesorarlo, porque muchas veces cometemos el error de que en medio de las dificultades, peor, si fui yo el que propició aquel problema o aquella dificultad, muchas veces tendemos a escondernos. Por ejemplo, me recuerdo en una oportunidad que yo estaba tal vez como la edad de ellos. ¿Quién tiene 11? 11 años tenía yo. Aquí no sé si hayan, pero allá en Guatemala hay unas cosas que son de tiras de cuero, pero son como trenzadas. Le llaman chicote de caballo, que es así, Es como esto, algo así, pura trenza como esto así. Pero al final lleva unos montón de pedacitos de cuero sueltos. Y con eso, cuando yo me portaba mal, con eso me pegaba. En aquel entonces había un sanitario en donde solo estaba el sanitario, pero abajo era un agujero. Yo creo que así son la mayoría por acá también, ¿verdad? ¿Y qué hice yo cuando hice una travesura? Y ya sabía que por la travesura que había hecho, me iban a pegar. Tenían ese chicote de caballo, le daban así colgado, porque para eso lo usaban, para pegarle a los caballos. Ajá. Entonces lo tenían colgado y cuando yo hice la travesura, lo primero que hice fui a agarrar ese chicote y lo eché en el baño. Pura travesura. Ok, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aunque yo cometí muchos errores cuando era niño, de adulto todavía, como pastor todavía lo sigo cometiendo, pero siempre tengo a alguien que me ayude, que me apoye, que me aconseje. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Acudir a esa persona que yo sé que me puede ayudar. En este caso, pues puedo acudir a mi esposa, a mi pastor, a mis padres. Hay muchas personas que siempre van a querer
apoyarnos y van a estar ahí dispuestas en medio de las dificultades. Entonces, algo que tenemos que atesorar, repito, es de que no importa el error que hayamos cometido, ¿sí? Siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarnos. Ok, vean esto, pues, empezamos con esta cita. Dice ahí la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 18. Cuando nos damos cuenta en el capítulo 1, ¿verdad?, del libro de Génesis, está diciendo Dios, está él teniendo la creación. Creó Dios el mar, las estrellas, los cielos y muchas cosas más. Y cuando vamos a ver desde el capítulo 1 hasta esta cita de Génesis capítulo 2, versículo 18, ahí aparece la palabra esta que dice acá, bueno. Esta es la 10ª vez que aparece la palabra bueno. Desde Génesis, repito, desde el capítulo 1, cuando Dios está creando, ¿verdad? Dice, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el primer día, y así sucesivamente. Pero repito, lo que quiero hacer el énfasis es, desde que aparece Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2 y versículo 18, esta es la 10ª vez que Dios menciona la palabra bueno. ¿Cuál es la única diferencia? De que las 9 anteriores, él dice que fue bueno, fue bueno, fue bueno. Pero si ustedes se dan cuenta qué dice, y lo vamos a leer, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno. O sea, utilizan la palabra bueno, pero en este caso en particular, repito, la 10ª vez que aparece la palabra bueno desde el inicio de la Biblia hasta acá, las 9 anteriores Dios dice fue bueno, fruto bueno, y todo es bueno, pero en la vez número 10 dice no es bueno. ¿Sí? Ok, ¿y qué dice ahí la Biblia? Que no es bueno. Dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Y luego dice acá, le haré ayuda idónea para él. O sea, básicamente, ¿qué fue lo que empezó a suceder acá? De que Dios empieza a dar cuenta que todo lo que él había creado era bueno. Pero llega un punto y llega un momento en el que la Biblia muestra de que el hombre, el varón, empieza a buscar ayuda idónea, pero dice que no encontró. Entonces Dios se dio cuenta de que él también necesitaba una ayuda y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se imaginan ustedes? Porque la Biblia así lo dice, que el hombre, dice, le puso nombre a todos los animales, y que así como los animales se llaman hoy, así fue el nombre que le puso el hombre en el huerto. Pero la Biblia dice que para el hombre, dice, no sé si es esta, el asunto es que dice que para el hombre no se halló ayuda idónea. Ok, y si dice que no se halló, ¿qué quiere decir eso? Algo así como cuando uno anda buscando algo y no lo encuentro. Que no había. No había. Más sin embargo, aunque no había, lo buscó. La buscó. Porque dice, más para el hombre no se encontró. ¿Se imaginan ustedes al hombre, verdad? Viendo, buscando, vio que el león tenía una leona, que el zorro tenía una, Zorrita. el caballo tenía una yegua, y así sucesivamente. Y de repente cuando llega el hombre y mira al hipopótamo, ¿qué tenía? Un hipopótamo. Y se imaginan ustedes al hombre deseando buscar ayuda idónea en una hembra de los animales. ¿Qué hubiera pasado si se queda con una leona? ¿Se lo come? ¿Qué hubiera pasado si se queda con una hipopótamo? Lo aplasta. Y se queda con una jirafa. Imaginen para darle un beso, ¿cuándo? Ok, entonces nos damos cuenta de que muchas veces en la calle va a haber gente que va a tener, entre comillas, el deseo de ayudarnos. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay que se acerca con un niño y le dice, mira, te regalo esto, pero venite conmigo, acompáñame? O sea, les quiere dar un regalo, pero de por medio de lo que quiere llevarse. Ok, entonces siempre va a haber alguien que nos va a dar, en este caso como hijos, nuestros padres, nos va a dar amor,
también nos va a dar un regalo, pero también nos va a dar corrección. En este caso, esa vendría a ser esa ayuda idónea. Entonces, como niños, pues no es bueno que estén solos, necesitan padres. Como esposos, como varón o mujer, mejor dicho, no es bueno que estemos solos. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa. Cuando el ser humano está solo, empieza a buscar. Y normalmente cuando, yo no sé si alguna vez les habrá pasado, de que se pierde algo y uno como loco va a buscarlo y no lo encuentra. Y cuando ya no lo está buscando, aparece. A mí sí, en esas cosas de cuando se pierden las cosas, si alguien me sorprende a mí es mi esposa. Porque ella puede perder algo y le da igual. Y cuando menos siente, lo encuentra. Pero yo no. Cuando yo pierdo algo, yo me pongo como loco a buscarlo. Me enojo, le echo la culpa a medio mundo. Y cuando me doy cuenta, lo cargo en la bolsa. Sí. Suele pasar, mamá, suele pasar, ¿verdad? Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque en medio de todo, uno de los mandatos, una de las palabras que Dios dio desde el principio es que no es bueno de que ustedes y yo estemos solos. Amén. Y en este caso, ya centrándonos un poquito en el matrimonio, no dice ahí que le hizo cualquier cosa, sino le hizo una ayuda idónea. Y cuando escudriñamos esa frase, ayuda idónea, muchas veces tendemos a pensar o a creer de que una ayuda idónea es una que sea igual a mí. Es una que piense igual. La verdad yo les digo, como matrimonio, si mi esposa pensara igual que yo, qué aburrido. Toda la vida estar de acuerdo en las mismas cosas, pero cuando dice la palabra idónea, sorprendentemente uno de los significados que tiene es una que va en contra. El varón dice una cosa y la idónea, ¿qué dice? Otra cosa. Pero en medio de todo, esa es la idoneidad que se necesita para que cuando uno logre comprenderse y unirse, se logre caminar bien. Entonces lo que tenemos que entender es de que ahí está escrito, no es bueno que ustedes y yo andemos solos, no es bueno. Siempre ustedes tienen la bendición, son 3 hermanos y los 3 son varones, cosita seria. Como varones pueden alcanzar muchas cosas, amén. Pero también nosotros tenemos la bendición de tener una niña y les digo, el amor que da un varón al amor que da una niña son totalmente diferentes, amén. Y eso pues en su momento uno lo experimenta. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que llegar al entendimiento de que no es bueno. Miren, aunque aquí estamos viendo de que la Biblia dice, en el versículo anterior dice, no es bueno, ¿sí? Pero cuando yo fui a ver los significados de esa palabra que dice acá, bueno, pues los significados son los mismos de algo bueno. Entonces aquí, al entenderlo, cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, la palabra bueno significa abundancia, ¿sí? Y si la Biblia dice que no es bueno, pues ¿qué creen que va a pasar con la abundancia? No tenemos abundancia. Exacto. Pues a mí me llamó mucho la atención porque créanme que yo me esperaba, porque cuando en la Biblia normalmente aparecen frases así que dice, no es bueno, por ejemplo, pero con otras palabras, esto no, normalmente tiene significados negativos, pero este no, los significados que tiene son positivos. Entonces lo que tenemos que entender es de que si la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, la palabra bueno significa abundancia, entonces esto me demuestra que mientras más sola pueda estar una persona, menos abundancia tendrá. O sea, no es bueno, ¿sí? Ok, yo voy a leer todo ahí y ustedes y yo entendemos, ¿verdad? Todo lo contrario. La palabra bueno significa placer. Pero si la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, entonces en donde hay soledad no habrá placer. Amén. El siguiente dice que es bienestar. El siguiente, misericordioso. Luego dice beneficio. Y yo resalté algunos ahí en verde. Dice que es prosperidad. Entonces ahí se entiende, ¿verdad? Que si el hombre está solo, una de las primeras cosas que le va a faltar es prosperidad. Amén. Sorprendentemente, mis amados hermanos, yo me recuerdo cuando nació Adonai, un hermano que es pastor, él se enteró
Y yo estaba de pensar, porque uno humanamente siempre piensa en la economía, ¿verdad? Ponía a pensar, bueno, con 2, ahí vamos saliendo. Vino Mercy y ahí vamos saliendo. Y ahora Donay dice, entre mí. Ok, pues este pastor me dio una palabra que yo la atesoré, imagínense, hace cuánto tiempo, y me dijo, qué bendición, pastor, me dijo. Eso quiere decir que si Dios le va a enviar otro hijo, Dios lo va a prosperar más. Y les digo, dicho y hecho. Yo tomé aquella palabra y ahora somos 4 y pregúntenle si les hace falta algo. O sea, una cosa es tal vez que les haga falta algo y otra cosa es que ellos quieran algo, pero de lo necesario a ninguno de los 4 nos hace falta nada. Entonces, mientras que yo estaba solo, pues vivía bien, pero les aseguro que no tuviera la prosperidad que tengo el día de hoy. Imagínense solo. Pasé tal vez como unos 7 años queriendo comprar un carro, estando soltero, ya siendo pastor. ¿Y creen que lo logré? No lo logré. Me casé y no sé, no recuerdo bien, como a los meses de estar casados ya habíamos comprado una moto. Imagínense, y así el Señor nos fue bendiciendo. Entonces les puedo decir que se cumple, que cuando uno logra trabajar en equipo, amén, y entiende de que no es bueno, de que si yo tengo un proyecto como esposo, no le voy a decir nada a mi esposo, que si yo tengo un proyecto como hijo, yo no le voy a decir nada a mis papás, no, sino lo mejor es consultarlo, decir, y ahí viene la prosperidad. Ok, pero miren, el de abajo también dice que bueno es ser fértil. Y yo creo que esto se entiende, sobre todo nosotros que estamos casados, ¿verdad? Solos, o sea, solteros, ¿cómo vamos a tener hijos? O sea, es ilógico, ¿verdad? Ok, entonces sigo leyendo ahí para poder avanzar. Bueno significa mejor, inteligente, éxito, feliz. Y este de aquí me gustó mucho porque dice que la palabra bueno significa funcionar como verbo. Sí. Y ustedes y yo sabemos de que la Biblia dice, vean qué dice la Biblia, en Juan capítulo 1 versículo 14 dice, hablando de Jesús, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces esto yo creo que nos lo han enseñado en la clase de idioma español, ¿verdad? De que el verbo dentro de la oración, ¿qué es lo que está ejemplificando? La acción. Entonces aquí dice de que la palabra bueno significa funcionar como verbo. Y el verbo en la oración es la acción. Entonces, ¿qué nos está dando a entender acá? De que si yo he decidido compartir mi vida, en este caso con mi esposa, con mis hijos, de que ese verbo en acción, no basta con que, yo tenga una idea, sino esa idea tengo que llevarla a cabo. Amén. Y aquí hablando de Jesús, vean qué es lo que dice. El verbo se hizo hombre. O sea, la acción, por así decirlo, ¿verdad? Se hizo hombre y luego dice, y habitó entre nosotros. Sigamos leyendo y dice, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Les hago una pregunta, por esto que dice acá, de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ok, cuando llegamos a una casa, logran identificar, okay, nosotros somos visitantes, refiriéndome a todos nosotros en este momento, yo estoy llegando a una casa, logramos identificar por las cosas que hay en la casa, cuántas personas viven, si viven hombres, si viven mujeres, o será que no se logra identificar. Sí. Por ejemplo, entramos ahorita a la casa, vamos a ver, hay dos. Entonces en esta casa por lo menos viven 2. Ok, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque aquí dice que el verbo se hizo carne y habitó. O sea, cuando uno habita con alguien, se echa de ver de que se habita junto, de que se vive junto. Por ejemplo, por poner ejemplo, bueno, ahí en la mesa hay un reloj de mujer, pero el otro no parece de mujer. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta casa habita un hombre. ¿Ya? Entonces, lo que yo pretendo con decirles esto es, mis amados hermanos, de que, repito, voy a regresar acá, de que la palabra bueno es funcionar
como verbo. O sea, dentro de una relación de familia se tiene que accionar. No podemos nada más con mi esposa, con mis hijos, bueno, vamos a hacer esto, que se quede en palabra, sino hay que accionar. ¿Cuántas veces nosotros, y hablo como personas individuales, hemos dicho, hoy sí, en la noche tal vez a mí me ha pasado, ni duermo por estar pensando, digo, mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer acá. Ese es el verbo, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que pasar con ese verbo? Se tiene que hacer carne, o sea, se tiene que llevar a cabo, porque si yo no lo llevo a cabo, eso es lo que dice, no es bueno. O sea, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que ustedes y yo tengamos ideas, que ustedes y yo digamos, hoy sí lo voy a hacer, pero a la hora de hacerlo, se me olvidó, ya no lo hice. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia dice que no es bueno. Eso vendría a ser como que miren, yo conocí, y mi esposa, tal si se recuerda, un matrimonio de que ella le decía al esposo, mira mi amor, por ejemplo, hay que colgar esa repisa, basta, ahí la voy a colgar. Mira mi amor, hay que lavar el baño, está bueno, lo voy a bañar, lo voy a lavar. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Nunca nada. Un día ella, ¿qué fue lo que hizo? Se puso a hacer lo que le había dicho el esposo que hiciera, y como ella se dio cuenta de que podía colgar la repisa, lo mandó a volar. Lárgate, le dijo, no necesito yo ningún hombre aquí, yo puedo hacer todo solo. Ok, ¿cuál es el conflicto ahí? De que la Biblia dice que eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque aunque hay un verbo, falta la acción. Falta él que ese verbo se haga carne. Falta él que se eche de ver, que en este caso yo como esposo habito con mi esposa, habito con 2 hijos, y que no que vivo solo. ¿Me doy a entender con eso? ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice la Biblia que no es bueno. Entonces, ¿qué sí es bueno? Que si yo tengo un deseo, un anhelo, quiero poner algo en acción, pues lo tengo que hacer. No se puede quedar nada más con palabras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros, verdad, nos ha dicho papá y mamá, estudie? Sí, hoy sí voy a estudiar, pero a la hora es la hora. Se pone uno a jugar fútbol, ¿va? Entonces, eso no es bueno. ¿Sí? ¿Qué es lo que es bueno? Que si yo digo que voy a estudiar, voy a estudiar. Amén. Ok, miren, vamos a ir avanzando. Dice acá, dentro del tema, ¿verdad? Mejores, dice la Biblia, son 2 que 1. Amén. Entonces, recuérdense la base que tenemos del libro de Génesis, ¿verdad? De que no es bueno de que el hombre esté solo. ¿Sí? Y aquí Salomón dice en el libro de Eclesiastés, confirmando, ¿verdad? Lo que Dios dice de que no es bueno que el hombre esté solo. Y dice acá, mejores son 2 que 1. Y este de 2 que 1, pues se puede referir a varias líneas, ¿verdad? No solamente en el matrimonio, sino en un trabajo, dentro de hermanos, dentro de con compañeros, amigos, familiares, qué sé yo. Mejores siempre van a ser 2 que 1. ¿Por qué dice ahí? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Ok. Vean esto. Aquí voy a tratar de explicarles lo que significa eso de que mejores son 2 que 1. Lo voy a leer. Dice, cuando la Biblia dice esto de que mejores son 2 que 1, hace referencia a la amistad. O sea, es mejor que hayan 2 amigos, ¿verdad? Pero aquí también dice un compromiso y un matrimonio. O sea, en este punto, miren, pues, si algo nos han enseñado a nosotros dentro del ministerio, ¿verdad? Sobre todo para los jóvenes cuando están en una etapa en la que quieren tener novia. Nos han enseñado que... Ahí se voltea a ver. Es importante que pare la oreja. Lo que nos han enseñado es de que toda la relación hasta llegar al matrimonio comienza con una amistad. Pero es una amistad entre la cual el varón, el joven, va con sus papás y le dice papi, mami, como le diga, mira, en el colegio hay una niña que me gusta, pero ya cuando él tenga edad, no 14 ni 15 para abajo, por lo menos unos 29 años. Ya le desilusioné. Ok,
Entonces, donde él viene y le dice a los papás, luego pues le hace la expresión a ella, lo ideal dentro de todo el orden doctrinal es que los pastores pues se estén enterados para poder tener una plática, y entonces pensemos que todos están de acuerdo, se formaliza una amistad que en el mundo se le conoce como noviazgo. Pero ¿cuál es el conflicto con lo que todos conocemos como noviazgo? Que en el noviazgo ahora se vale de todo y solo son novios. No, en cambio en la amistad es como una relación de amigos, pero es un amigo especial en el que yo sé que hay sentimientos cruzados, tenemos permiso para cortejarnos, pero hasta ahí. Nada de besos, nada de nada. Si quiere, él quiere visitar, ella quiere visitar, sí, pero todo bajo supervisión. Luego viene una etapa en la que es el compromiso. Ya se entiende que una persona ya adulta que quiere casarse, pues le propone matrimonio a su pareja y fijan una fecha para el matrimonio. ¿Sí? Y luego pues ya el matrimonio, y el cual se consuma, ¿verdad? Pero a esto, a lo que hace referencia, mejores son dos que uno en una amistad, un compromiso y un matrimonio en donde todo se va llevando y realizando a cabo. Dice, sobre todo en la amistad, el compromiso y el matrimonio. Pero también, mejores son dos que uno al compañerismo, a la importancia de trabajar en equipo, sabiendo que lo que uno no puede, el otro sí puede. Y lo que los dos no pueden, entre los dos lo deben solucionar. Por eso que mejores son dos que uno. Seguimos aquí abajo. Esto de mejores son dos que uno nos habla también del apoyo mutuo para poder lograr lo que como personas individuales no se puede o nos cuesta. En el de abajo, este entendimiento debe de aplicarse en las relaciones personales como en la vida diaria, sabiendo que Dios no nos hizo para ser nómadas, entiéndase, personas que les gusta vivir solas, sino para ser una familia. Y con un propósito Dios nos dio a la familia que nos dio, con un propósito Dios les dio a los padres que les dio, a la madre que les dio, al esposo, a la esposa que les dio. Todo lleva un plan bien estructurado de parte de Dios, pero nuestro trabajo es entender de que a cada persona, no importa si es menor o es mayor, alto o pequeño, como sea, ¿verdad? Dios nos la envió con un propósito y tenemos que aprender a disfrutar esas etapas. Amén. Ok, si le pusieron atención a la cita, decía, mejores son dos que uno porque tienen mejor pago de su trabajo. Y aquí dice, habla de el esfuerzo y la dedicación compartidos, da frutos más abundantes que el hacerlo individualmente, sea en lo material, en logros o incluso en el apoyo emocional y espiritual. El de abajo dice, es una muestra de cómo el apoyo mutuo como pareja pueden llegar a enriquecer el matrimonio, la familia, la relación o lo que sea que hayan dos. Sigue diciendo acá, es la misma cita de Eclesiastés, capítulo 4, solo que ahora vamos a hablar del versículo 10. Acabamos de leer el versículo 9, en donde dice, mejores son dos que uno. Y si son tres, mejor todavía. Amén. Dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Ok, vean, quiero que le pongan atención a esta. Entonces, el versículo 9 dice, mejores son dos que uno, recibirán mejor paga de su trabajo. Pero vean bien cómo lo dice ahí. Vean, pues lo vamos a leer y después les pregunto. Porque si cayeren, dice ahí, el uno levantará a su compañero. Okay, pero ya le pusieron atención lo que dice. No dice ahí, porque si uno cae, el otro lo levanta. Sino que dice. Si los dos caen. Que si caen los dos. Ajá. Los dos mismos se le juntitos. Entonces, eso es lo que exactamente lo que quiero que entendamos. De que dentro de una relación de dos personas, de amistad, de compañerismo, lo que sea, es posible de que los dos caigan. O sea, uno, allá en Guatemala dicen, el que no es gordo es chibolón, dice. O sea, si no es llenito, es inflado. Pero la cosa que, si no cojea de una pata, cojea de otra. Si no tiene un problema en una cosa, tiene un problema en la otra. Y no porque yo tenga un problema con algo
y el otro tiene un problema con otra cosa, yo soy mejor que él o ella es mejor que yo, porque lo que nos está dando a entender esto es de que en determinado momento los dos, aunque sea en distinta área, podemos fallar. Pero ¿cuál es el trabajo, en este caso de mi pareja, de la persona que va a estar a mi lado? Puede ser un hijo, un esposo, un amigo, un padre, un tío, un abuelo, qué sé yo, pero el asunto es que está de mi lado. ¿Cuál es el trabajo de él? Si yo caí, el trabajo de él es levantarme. Y si él cayó o si ella cayó, mi trabajo es levantar. ¿Por qué? Porque en su momento puede hacer que caiga él, puede hacer que caiga yo, y el que caiga va a necesitar que otro lo levante. Amén. Entonces dice acá, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, dice que cuando cayeren, no habrá segundo que lo levante. Vamos a una breve explicación. Miren esto, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Aquí coloqué una cita, Gálatas capítulo 6, versículo 1, más que una explicación, dice: hermanos, si alguien es sorprendido en una falta, entre paréntesis dice, un error, un pecado, si alguien carece de algo, si alguien no es tan inteligente como ustedes, digámoslo así, vosotros que sois espirituales debéis restaurarlo con una actitud humilde, pero que cada cual, escuchen esto, tenga cuidado, porque también él puede ser tentado, dando a entender de que si el que cometió la falta, el error, el pecado o la carencia, vengo yo y lo juzgo, yo tengo que tener mucho cuidado, porque yo mismo puedo ser tentado en lo mismo o en algo peor. A mí me marcó la vida allá en Guatemala, yo estaba soltero todavía, lamentablemente. Había una iglesia cerca de donde yo pastoreaba y yo me enteré porque la iglesia se mantenía abierta, pero de un pronto pasó que la iglesia estaba cerrada. Y yo pregunté, miren, ¿saben qué pasó con esa iglesia? Sí, me dijo, el pastor cometió un error grave y los hermanos de la iglesia lo echaron. Y a mí me dolió, como ustedes no tienen idea, cuando yo me enteré de aquello. Y lo primero que yo le pregunté a la persona que me comentó, pero ¿cómo es posible? Le digo, ¿cuántas veces ese pastor, porque ese es nuestro trabajo como pastores, no habrá ayudado a esos hermanos que lo echaron? ¿Por qué lo echaron? Entonces desde ahí yo les decía, bendito Dios, pues hemos logrado mantenernos hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero yo les he dicho a los hermanos en las congregaciones que he pastoreado, si algún día, hermanos, nos cubrimos con la sangre de Cristo, lógicamente, pero ustedes ven que como ministros cometemos alguna falta grave, no pueden acusarnos. Su trabajo como congregación, ¿cuál es? Si es una congregación espiritual, restaurarnos, no queda de otra, restaurarnos. ¿Por qué? Porque dice ahí, que luego dice, porque también puede ser tentado. Ayudaos unos a otros a llevar las cargas y así dice, cumpliréis la ley de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Si vemos que, por ejemplo, en la escuela, ¿verdad? Nosotros como pareja, bendito Dios, nos complementamos muy bien. La mayoría de tareas que le dejan a ellos dos, mi esposa las hace con ellos. Pero cuando hay algo que no entienden, anda con tu papá. Y bendito Dios, pues yo logro entender algunas cosas y entre los dos les ayudamos. Amén. Y bendito Dios, todo sale bien. Igual es, ¿verdad? En el caso de ustedes como hermanos, pues las edades que tienen, uno va casi atrás del otro, ¿verdad? Si ven que hay algo que su hermano no entiende, pero ya lo pasaste, explícale. Y así los tres van saliendo. Y les digo, como padre, no hay mayor satisfacción de ver que los hijos van creciendo juntos, en lugar de estarse peleando. Amén. Ok, dice acá, también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Okay, veamos la explicación. Dice acá, Eclesiastés 4:11, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo dice? ¿Se calentará uno solo? No sé si alguna vez les habrá pasado que hay un frío y no hay cobija, chamarra o lo que sea que lo caliente, pero uno se pega al cónyuge y ahí se fue. Ahí se fue el frío. Ok, vean esto. Aquí está la explicación. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Habla del valor de la compañía y la importancia del apoyo mutuo. Seguimos leyendo. Al dormir juntos, se puede interpretar como una figura
un ejemplo o un modelo del calor emocional, la protección y el confort que brinda el estar acompañado y el saber que en medio de los proyectos o dificultades nunca está uno solo. Amén. Nos muestra cómo también la unión puede proporcionar fortaleza, consuelo y seguridad. Yo me imagino que de alguna oportunidad nos ha pasado, ya sea como hijos o como matrimonio, pero yo les digo, cuando yo tengo que salir y voy solo, literalmente yo ando viendo para todos lados porque siento que algo me falta, hasta que me doy cuenta que el sillón de la par anda vacío. Y igual lo he visto con mis hijos, cuando ellos por alguna razón están solos, ahí andan viendo, y papi, y mami, o Mercy, ayer no sé por qué, creo que hoy uno fue a estudiar y la otra no, y ahí andaban preguntando dónde estaba el otro, uno estaba en la escuela, otro estaba en la casa, o sea, aunque sea un ratito, pero uno se hace falta, y eso es lo que tenemos que aprender a valorar. Amén. De que les decía yo en su momento a unos hermanos en la iglesia acá en Costa Rica, en una cena de matrimonios, ustedes no crean, le decía yo, que la persona que tienen a la par no se ha esforzado por amarlos, no se ha esforzado por aguantarlos, porque yo así lo he visto. No hay quien como nuestro cónyuge para aguantarnos como son. A veces nos ponemos a escudriñar los matrimonios de allá de Guatemala, los de acá, y no, yo no aguantaría a esta hermana, yo no aguantaría a este hermano, pero mi esposa y nosotros sí nos aguantamos. Ok, y así es con ustedes también, y así es con los matrimonios, que yo se los aseguro que desearían tener otra persona, pero esa persona no los va a aguantar, pero el esposo, la esposa que Dios nos dio, por algo está ahí todavía. Amén. Y dice, yo creo que ya este es el último punto. Dice acá, el punto es el mismo que viene en la cita. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Vean lo que dice Eclesiastés 4:2, el siguiente versículo dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Esto es casi como en la escuela, ¿verdad? Yo me acuerdo que a veces cuando andaban molestando a mi hermano, él es 4 años menor que yo, él me decía, mira, me andan molestando, y ahí iba yo a defenderlo. Por mi modo, como eran más pequeños, ¿verdad? Lo defendía. O como cuando, también me recuerdo cuando me estaban molestando a mí, ¿a quién acudía yo? A mi papá. Mire, papi, fíjese que esto y eso está pasando. Y ya iban ellos con mi papá o mi mamá y a hablar, no iban a armar problemas, iban a hablar en la escuela a ver qué estaba pasando y cómo se siente uno. Protegido, ¿sí? Igual es también en esto. Dice, si alguno prevaleciere contra uno, lo que no sabe que aquí no es uno, sino son 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? Uno dice, 2 lo resistirán. Pero luego vean que dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe. Ya con este término. Vean que dice acá. Una breve explicación. Si alguno prevaleciere contra uno, 2 lo resisten. Dice, destaca la importancia del saber que nunca se está solo. Dios nos ha hecho habitar en familia. Debemos de entender que juntos somos más fuertes y podemos enfrentar cualquier desafío. Eso tenemos que entenderlo, mis amados hermanos. Allá en Guatemala había una persona, yo la considero espiritual hasta el día de hoy. Ella decía, cuando daba un consejo al matrimonio, sobre todo a las mujeres, le decía, mira mamita, le decía, te va mal con él, refiriéndose al esposo, pero es peor sin ellos. Soportar y muchos consejos que dio, las personas los pusieron en práctica y esos matrimonios permanecieron, fructificaron. Amén. Entonces, si algo tenemos que entender, vuelvo a leer eso, dice que destaca la importancia del saber que nunca se está solo. Dios nos ha hecho habitar en familia. Debemos de entender que juntos somos más fuertes y podemos enfrentar cualquier desafío. Si a ustedes les ha tocado mudarse, nosotros lo hemos vivido, de que a veces o mi esposo o yo no aguantamos algo, pero entre los dos no pesa. Pero uno solito, me voy la espalda por aquí, pero cuando yo le ayudo o ella me ayuda, no pesa. Ya se cumple lo que la Biblia dice. Amén. Y por último termino con esta cita de Deuteronomio 32:30. Dice, ¿cómo se explican ustedes? Miren la pregunta que hace.
que un solo israelita hizo huir a 1000 soldados. Ya no hay forma de explicarlo, pero sigamos leyendo. ¿Cómo se explican que 2 soldados hicieron huir a 10,000? Y ahí viene la explicación. Dios hablando: si yo no cuidara de ustedes, ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencerlos. Entonces, por eso dice acá: si alguno prevaleciere contra 1, 2 lo resisten. Pero vean que dice abajo: cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Cuáles son esos 3 dobleces? Por eso me gustó esa imagen que encontré: el hombre, la mujer y Dios. Y aquí por eso también me gustó esta cita de Deuteronomio, tomándolo como pareja, ¿verdad? Como hombre puedo hacer huir a 1000, pero si ya como pareja, como esposo, como hermano, con 2, ya uno se potencializa y ya no logra hacer huir 1000, sino 10,000. Imagínense, no se duplica, sino básicamente es 10 veces más. Pero luego dice ahí, en la cita anterior decía: cordón de 3 dobleces no se rompe. 1, digamos, el varón; 2, el varón y la esposa; pero 3, en otras palabras, ustedes no obtienen la victoria, diciendo Dios, si no es por mí. Amén. Entonces, ¿en dónde está la clave, mis amados hermanos, de poder enfrentar las dificultades juntos? En saber que, número 1, no estoy solo. Tengo un esposo, tengo un padre, tengo una madre. Y número 2, sobre todo, tengo a Dios. Y si estamos los 3 juntos, ¿quién nos va a poder vencer? Ni 10,000, dice ahí la Biblia. Imagina. Entonces, ¿por qué a veces una pequeña dificultad nos hace temblar? Porque la estoy enfrentando solo. No tengo la confianza de contarle a mi esposa, al esposo, a Dios, a los pastores, y solito nos ahogamos en un vaso de agua. Pero la bendición es entender: no es bueno que peleemos solos, no es bueno. Lo ideal es que si nos vamos a meter algún proyecto, algún plan, qué sé yo, alguna pelea en lo espiritual, al lado de la pareja. En este caso puede ser ustedes como matrimonio, nosotros como pastores y Dios. Ahí está 1, 2 y 3. No digamos mucho más, vamos a salir victoriosos, pero lo importante es saber que en medio de cualquier cosa, lo mejor es no estar solos. Amén, amén y amén.